Estamos a 4 carreras y 2 sprints para que esta temporada cierre el telón en Abu Dhabi, y la situación se encuentra al rojo vivo con un Norris que parece haber despertado de su letargo, un Piastri deslucido y un Max Verstappen que logra acercarse poco a poco a la lucha por el título. El Gran Premio de la Ciudad de México fue escenario de una carrera llena de acción desde la primera hasta la última vuelta, sumado a unas decisiones bastante cuestionables que ha tomado la FIA durante el transcurso de la prueba. Así que después de 71 giros, vamos a repasar el desempeño de los pilotos en esta ronda en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El primero de los 3 abandonos que hubo fue provocado por Liam Lawson. El neozelandés salía desde la 15ª posición cuando nada más en la salida tuvo una colisión con Carlos Sainz. Paró en boxes para arreglar unos desperfectos, pero al ver que los daños en su monoplaza eran irreparables, a la 8ª vuelta se metió en boxes nuevamente, pero esta vez para abandonar. Cabe destacar que por poco Lawson no causó una tragedia cuando estuvo a punto de atropellar a 2 comisarios que inentendiblemente se encontraban en plena pista juntando los escombros del accidente en la primera vuelta. El segundo en abandonar fue Nico Hülkenberg. El alemán venía sufriendo problemas con el sobrecalentamiento de su motor desde que inició la carrera. Intentó arreglar dichos problemas con el muro de ingenieros, pero al ver que estos problemas persistían, no le quedó de otra que retirar el auto y abandonar tras 28 vueltas. El tercer y último abandono lo protagonizó Fernando Alonso. El asturiano informó durante la prueba que sufría problemas con el sobrecalentamiento de sus frenos. Después de haber dejado pasar a Stroll por una orden de equipo, Alonso se metió en boxes y retiró su auto después de 35 vueltas. Algo dice que el Nano y México nunca se van a llevar bien. 17º terminó Carlos Sainz. Originalmente el español abandonó a 3 vueltas del final, pero como completó el 75% de la carrera, quedó como último clasificado. Carrera muy complicada para el madrileño, llegando a sufrir 2 penalizaciones por exceder la velocidad en el carril de boxes. Al parecer, no funcionaba el limitador de velocidad ya que el monoplaza botaba bastante cuando se encontraba en los pits. Cuestión que tras cumplir el drive-thru, a 4 vueltas de final trompió en el forosol y rompió la suspensión trasera, motivo por el cual retiró su auto y posteriormente se dio la salida a un inentendible virtual safety car que arruinó la acción que estábamos teniendo hasta ese momento. 16º y 15º terminaron los 2 Alpine. Tristísima presentación de los franceses en México. Colapinto fue uno de los pocos que inició con una estrategia de duros, alargando su stint hasta la vuelta 50. De ahí en adelante su ritmo fue a mejor con los blandos, llegando rápidamente a la estela de su compañero, aunque lamentablemente se quedó sin poder adelantarlo por culpa del virtual safety car que impidió cualquier adelantamiento durante ese periodo. Con Gasly la cosa fue similar, batallando para no quedar último mientras veía cómo sus rivales se comían al Alpine en la larga recta del primer sector. Quedó a más de 30 segundos de distancia con Lance Stroll en otra lamentable presentación de un equipo que ya ni se molesta en competir lo poco que queda de temporada. 14º lugar para Lance Stroll. El canadiense salió desde el 19º lugar remontando mientras los de delante iban haciendo sus paradas. Al parar en la vuelta 27 su equipo le hizo parar 18 vueltas después para poner unos blandos que no tenían garantizada la durabilidad. Al final no pudo hacer mucho al quedarse atrapado en el tráfico y con unos neumáticos que no le dieron esa ventaja que su equipo buscaba. 13º lugar para Isaac Hadjar. El francés salía desde la 8ª posición, pero en la salida perdió hasta 3 lugares debido a varias excursiones fuera de la pista en el segundo sector del circuito. Después de realizar su parada en la vuelta 35, logró recuperar ritmo y volvió a situarse dentro de la zona de puntos. Sin embargo, hacia el final de la carrera, el desgaste progresivo de sus neumáticos le hizo perder rendimiento, tiempo y posiciones, cayendo finalmente al 13º puesto fuera de los puntos. 12º lugar para Alex Albon. Junto a Colapinto, el tailandés fue el único que arrancó con una estrategia de neumático duro, pero a diferencia de su ex compañero, este no supo gestionar muy bien dicho compuesto, teniendo que entrar en la vuelta 43 para cambiar unos blandos que ahí sí le permitieron ir con un mejor ritmo, aunque insuficiente para llegar al top 10. Otra semana en donde Williams se va a 0 de carrera. Otro de los desafortunados que no pudo puntuar fue Yuki Tsunoda, que se quedó a las puertas de los puntos. El japonés llegó a ganar 2 puestos en la caótica salida del Gran Premio, teniendo la mala suerte de estar entre medio de los pilotos que usaban el compuesto blando, un compuesto que era mucho más rápido que el neumático medio que Red Bull puso para sus 2 pilotos. Después de hacer su parada en la vuelta 38, cayó hasta el 15º puesto y de ahí no le quedó de otra que remontar, lamentablemente no siendo suficiente para llegar a la zona de puntos.
y quien sí pudo sumar puntos fue Gabriel Bortoleto, que nuevamente vuelve a puntuar después de 3 carreras. El brasileño fue uno de los grandes afortunados al ganar 4 puestos cuando tuvo que esquivar la caótica salida en la parte de atrás. Toda esa cantidad de posiciones ganadas a la larga le terminó funcionando, porque después de parar en la vuelta 38 su ritmo con blandas fue tan bueno que le bastó con superar a Isaac Hadjar para meterse en la 10ª posición y así darle un puntito a Sauber. Gran carrera para un Bortoleto que en 15 días correrá por primera vez ante su público en Brasil. Noveno lugar para Esteban Ocon. El francés logró ponerse 10º tras una buena salida, mientras el equipo apostaba por una estrategia a una sola parada. Su detención llegó en la vuelta 28, donde puso neumáticos medios con la intención de llegar hasta el final. De forma sorprendente consiguió mantener ese compuesto durante más de 40 vueltas, resistiendo el desgaste y aprovechando los problemas de sus rivales en el tramo final. Una estrategia arriesgada que terminó dando sus buenos resultados. Octavo lugar para Lewis Hamilton, en otra carrera donde la mala suerte lo vuelve a golpear. El inglés había hecho una espectacular clasificación el sábado con una gran tercera posición que dejaba ver una posible gran actuación para el domingo. Lamentablemente no fue lo mismo en carrera, ya que en la salida arrancó mejor que su compañero, pero este de manera insólita lo mandó casi al césped mientras Norris se les escapaba y Verstappen se les mandaba por el exterior antes de la primera curva. Posteriormente se produjo un tenso cruce con el neerlandés a lo 2021, con un polémico toque entre ambos y con salidas de pista de por medio, pero como si eso no fuera suficiente, nuevamente se cruzaron en la curva 4, siendo esta vez el inglés quien se quedó fuera de pista en otra polémica maniobra que dio como resultado una penalización de 10 segundos para este mismo. Esta sanción terminó de matar las esperanzas para un podio que se le sigue resistiendo al británico desde que llegó Ferrari, terminando en un muy decepcionante 8º lugar. Delante terminaron los dos Mercedes, con George Russell séptimo y Kimi Antonelli sexto. Por el lado del británico, perdió la posición con Max Verstappen en la salida y posteriormente con su compañero a causa del caos que fue la primera curva. Después de recuperar la posición, estuvo quejándose durante vueltas y vueltas de que el holandés se había saltado la curva y de que ganó ventaja de manera ilegal, cosa que en cierto modo yo comparto. Más adelante tuvo un pequeño error que le costó 2 puestos con Berman y su compañero, y desde ahí estuvo aguantando durante gran parte de la carrera a un Piastri que buscaba desesperadamente remontar. Misma situación para el italiano, que cambió constantemente con su compañero las posiciones, y a pesar del esfuerzo de ambos, no alcanzó, ya que el australiano tenía un ritmo superior a los dos Mercedes, que este fin de semana no estaban para pelear en los puestos altos de las grillas, y para más Inri, acaban de perder por un punto la segunda posición en el Mundial de Constructores. Quinta posición para Oscar Piastri, que nuevamente estuvo muy flojo otra semana más. El australiano sufrió un problema con su motor que no le permitió pasar del 7º puesto en clasificación, y en la salida llegó a perder 2 posiciones que lo dejaron noveno por detrás de Yuki Tsunoda, que lo retuvo por varias vueltas. Después de 2 paradas pudo recuperar esas posiciones perdidas, adelantó a George Russell y estaba a punto de hacer lo mismo cuando se estaba acercando a Berman a pocas vueltas del final. Lamentablemente el Virtual Safety Car nos privó de ver esa remontada y Piastri terminó en un 5º lugar que le acaba de hacer perder la punta del campeonato a manos de su compañero. La debacle de Piastri está siendo más que evidente y si sigue así puede llegar a perder el 2º lugar frente a Max Verstappen. Cuarto lugar y me pongo de pie para Ollie Berman. El hombre oso tuvo su mejor carrera en lo que va de año, aprovechando los múltiples incidentes en la salida y las posteriores salidas de pista de los que iban delante suyo. Llegó a estar en posiciones de podio, pero no pudo ser porque su equipo optó por una estrategia a 2 paradas. Igualmente, eso no quita mérito a la gran carrera del británico, que teniendo un auto muy inferior en condiciones, pudo aguantar a los 2 Mercedes e incluso al McLaren de Oscar Piastri. En el tercer cajón del podio nos encontramos a Max Verstappen. Esta vez el holandés no pudo hacer magia y quedó relegado a la 5ª posición en la clasificación. En salida se sacó de encima a Russell y llegó a estar en paralelo con los 3 primeros, antes de quedarse sin espacio e irse por la escapatoria de la primera curva. De ahí en adelante estuvo en esa lucha contra Lewis Hamilton, alargando su stint hasta la vuelta 38 cuando puso unas blandas que lo hicieron volar sobre la pista. Con cada vuelta que pasaba, más se achicaba la diferencia con Leclerc, estando ya en zona de DRS a falta de 3 vueltas para el final, pero lamentablemente ese Virtual Safety Car nuevamente nos privó de ver una interesante batalla por la 2ª posición. A simple vista parece que Max perdió algo de terreno en la lucha por el título, pero si miramos bien la tabla parece que salió ganando, ya que llegó a México con 40 puntos de diferencia y ahora ya son 36 los puntos que lo separan de su tan ansiada remontada. Segundo lugar una vez más para el impresionante Charles Leclerc. El monegasco desaprovechó una oportunidad única en la salida cuando en lugar de pelear contra Norris, le cerró el espacio a su compañero, permitiéndole a Max aparecerse por el carril exterior antes de la curva 1.
De ahí en adelante se mantuvo en su posición relativamente sin problemas, hasta que empezó a sentir cómo el Red Bull de Max Verstappen se le empezó a acercar poco a poco. Haciendo Lift and Coast pudo extender esa ventaja que lo separaba del holandés, hasta las últimas vueltas cuando ya estaba siendo amenazado por este en cada sector del circuito. Para su suerte, ese Virtual Safety Car lo salvó de perder esa segunda posición en otra gran actuación por su parte. Y el ganador de la carrera fue Lando Norris. El ritmo del británico fue infinitamente superior al de su compañero, teniendo una salida limpia sin errores y manteniendo la primera posición sin ningún tipo de problema. Gracias al aire limpio, pudo rodar con más comodidad y extender su stint de blandas más tarde que el resto, saliendo en primera posición y manteniendo su liderato hasta el final de la carrera. Victoria implacable y gran chelem para un Lando Norris que se convierte en el nuevo líder del mundial a falta de 4 carreras. Mi piloto del día es Oliver Mann, con menciones de honor para Max Verstappen, Norris y Bortoleto, mientras que mi decepción son los comisarios de la FIA, que nuevamente han vuelto a dar la nota con decisiones muy cuestionables, condicionando un resultado con un polémico Virtual Safety Car que arruinó el espectáculo que veníamos teniendo hasta ese entonces. Muchas gracias y nos vemos en 2 semanas cuando la Fórmula 1 aterrice en uno de los circuitos con más historia de la categoría para disputar el Gran Premio de Sao Paulo.